se nos pide que dibujemos una gráfica de la función f de x es igual a 3 negativos menos 3 coseno de pi sobre 4 veces la cantidad de x menos 4. Comencemos por determinar los valores de a, b, d y c de la función en esta forma, lo que indicaría la transformación de la función dada. Para comenzar, observe a, el coeficiente del coseno es negativo 3, debido al menos aquí, y la amplitud es igual al valor absoluto de 3 negativos, que es positivo 3. Pero debido a que a es negativo, tenemos una reflexión en la línea media. Así que también indiquemos esto. A continuación, b es igual a pi sobre 4, el período es igual a 2pi dividido por b y, por lo tanto, el período es 2pi dividido por pi sobre 4. Sigamos adelante y simplifiquemos esto, 2pi dividido por pi sobre 4 es equivalente a 2pi sobre una vez el recíproco de pi sobre 4, que es 4 sobre pi. Simplificando antes de multiplicar hay un pi y pi aquí y aquí, observe que ahora solo tenemos 2 veces 4, que es 8. Entonces el período es 8. A continuación, d es igual a 4 positivo. Tenga en cuenta que para encontrar el valor de d, debemos tener una resta aquí, así que nuevamente porque d es positivo 4, tenemos un cambio de fase. d es igual a 4 indica un desplazamiento de fase, o desplazamiento horizontal, de la derecha a 4. Luego, c, el término constante, es negativo 3, porque c es negativo 3, el desplazamiento vertical es 3 unidades hacia abajo. Y debido a que el desplazamiento vertical es 3 unidades hacia abajo, la línea media ya no es el eje x o y es igual a 0, es y es igual a 3 negativos. Y ahora grafiquemos la función dada. Para comenzar, dibujemos que la línea media de y es igual a 3 negativos, que es esta línea horizontal aquí. Debido a que la amplitud es positiva 3, y la línea media es y es igual a 3 negativos, el valor máximo de la función para la función dada es negativo 3 más 3, o 0, que está aquí. Y el valor mínimo de la función será negativo 3 menos 3, que es negativo 6, que está aquí. Cuando graficamos la función básica del coseno, comenzamos a lo largo del eje y, pero debido a que tenemos un desplazamiento de fase de 4 unidades hacia la derecha, graficaremos un período de la función dada que comienza en x igual a 4, que es aquí. Debido a que el período es de 8 unidades, normalmente graficaremos un período de la función coseno que comienza en x es igual a 4, y luego sale a x es igual a 12, porque 4 más 8 son 12. Pero observe cómo este gráfico no sale a 12 y, por lo tanto, iremos a las 8 unidades izquierdas, lo que nos lleva de vuelta a x es igual a 4 negativos. Entonces, desde x es igual a 4 negativos, x es igual a 4 positivo, tendremos una gráfica completa de la función coseno dada. Cuando graficamos la función básica del coseno durante un período, dividimos el período en 4 subintervalos iguales, de modo que podamos graficar la función usando el patrón de máximo, línea media, mínimo, línea media y máximo. Entonces, particionemos o reduzcamos el período de x es igual a 4 negativos, a x es igual a 4 positivos, en 4 subintervalos iguales. Y nuevamente, el patrón es, máximo, línea media, mínimo, línea media, máximo, cuando a es positivo. Pero recuerda, a es negativo. Y por lo tanto tenemos una reflexión a través de la línea media y, por lo tanto, para nuestra función coseno, el patrón será mínimo, línea media, máximo, línea media y mínimo. Comenzando en x es igual a 4 negativos a la izquierda, tenemos un valor de función mínimo de 6 negativo, que está aquí, y luego tenemos línea media, y luego máximo de 0, línea media y mínimo. Entonces, la gráfica de la función dada durante este intervalo se parece a esto. Ahora, para continuar graficando la función, podemos copiar y pegar esto, o continuar siguiendo el patrón. Moviéndonos a la derecha desde este mínimo, volveremos a la línea media en x igual a 6. Entonces el máximo de 0 en x es igual a 8, y luego de vuelta a la línea media en x es igual a 10. Entonces, este es el gráfico de la función dada sobre el gráfico proporcionado. Para graficar esto usando la herramienta de gráficos, porque tenemos una función coseno, probablemente seleccionaría este gráfico aquí. Una vez que seleccionamos esto, simplemente hacemos clic en un mínimo y un máximo, o un máximo y un mínimo. Entonces, por ejemplo, podríamos hacer clic en esta herramienta.
y luego haga clic en, digamos, este punto aquí, que es un mínimo, y luego este punto aquí, que es un máximo, y la función dada se representará gráficamente en todo el intervalo. Si quisiéramos usar esta herramienta, tendríamos que hacer clic en un punto en la línea media, y luego en un máximo o un mínimo. Espero que hayas encontrado esto útil.